Una antología de lecturas de las palabras de Dios Todopoderoso. La obra de Dios, el carácter de Dios y Dios mismo. 3. (9) Jesús lleva a cabo milagros. 1. Jesús alimenta a los 5000. Juan, capítulo 6, versículos del 8 al 13. Uno de los discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: «Hay un muchacho acá que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados pequeños. ¿Pero qué es eso para tantas personas?». Y Jesús le dijo: «Haced que los hombres se sienten». Había mucho pasto en el lugar, así que los hombres se sentaron. Eran cerca de 5000. Y Jesús tomó los panes y cuando había dado gracias, los distribuyó a los discípulos y ellos a los que estaban sentados. Hizo lo mismo con los peces hasta que fue necesario. Cuando estuvieron satisfechos, Jesús les dijo a los discípulos: «Recoged los pedazos que han quedado, que no se pierda nada». Por lo tanto, ellos los juntaron y llenaron 12 canastas con los pedazos que quedaron de los 5 panes de cebada, después de que todos hubieron comido. 2. La resurrección de Lázaro glorifica a Dios. Juan, capítulo 11, versículos del 43 al 44. Y cuando había dicho esto, clamó en voz alta: «Lázaro, sal». Y el que estaba muerto salió atado de las manos y los pies con la mortaja, y su rostro estaba envuelto con un pañuelo. Jesús les dijo: «Soltadlo y dejad que se vaya». Entre los milagros realizados por el Señor Jesús, solo hemos seleccionado estos 2 porque son suficientes para demostrar aquello de lo que me gustaría hablar aquí. Estos 2 milagros son realmente asombrosos y muy representativos de los milagros del Señor Jesús en la era de la gracia. Primero, echemos un vistazo al primer pasaje. Jesús alimenta a los 5000. ¿Qué tipo de concepto es 5 panes y 2 peces? ¿Para cuántas personas serían habitualmente suficientes 5 hogazas de pan y 2 peces? Si se mide en base al apetito de una persona normal, solo bastarían para 2 personas. Este es el concepto más básico de 5 panes y 2 peces. Sin embargo, ¿a cuántas personas dice este pasaje que alimentaron esos 5 panes y 2 peces? La Escritura lo registra así: «Había mucho pasto en el lugar, así que los hombres se sentaron. Eran cerca de 5000. En proporción a 5 panes y 2 peces, ¿es 5000 una gran cantidad? ¿Qué significa que este número sea tan grande? Desde una perspectiva humana, dividir 5 panes y 2 peces entre 5000 personas sería imposible, porque la diferencia entre ellos es demasiado grande. Aunque cada persona diese un pequeño bocado, seguiría sin ser suficiente para 5000 personas. Pero aquí, el Señor Jesús hizo un milagro. No solo permitió que 5000 personas comiesen y se saciasen, sino que sobró. La Escritura dice: «Cuando estuvieron satisfechos, Jesús les dijo a los discípulos: «Recoged los pedazos que han quedado, que no se pierda nada». Por lo tanto, ellos los juntaron y llenaron 12 canastas con los pedazos que quedaron de los 5 panes de cebada, después de que todos hubieron comido. El milagro permitió a la gente ver la identidad y el estatus del Señor Jesús, y también que no hay nada imposible para Dios. Vieron la verdad de la omnipotencia de Dios. 5 panes y 2 peces fueron suficientes para alimentar a 5000, pero de no haber habido nada de comida, ¿habría sido Dios capaz de alimentar a 5000 personas? Por supuesto que sí. Eso fue un milagro, por lo que inevitablemente
las personas sintieron que era incomprensible, increíble y misterioso. Pero para Dios, hacer eso no era nada. Si eso era algo ordinario para Él, ¿por qué se destacaría para su interpretación? Porque lo que hay detrás de este milagro contiene la voluntad del Señor Jesús, que la humanidad nunca ha descubierto. En primer lugar, tratemos de entender qué tipo de personas eran estas 5.000. ¿Eran seguidores del Señor Jesús? Las Escrituras nos enseñan que no lo eran. ¿Sabían quién era el Señor Jesús? Claramente no. Como mínimo, no sabían que la persona que estaba delante de ellos era Cristo. O quizás solo algunos sabían su nombre y conocían o habían oído algo acerca de las cosas que había hecho. Simplemente sentían curiosidad por el Señor Jesús a raíz de las historias, pero sin duda no se puede decir que lo siguieran, y mucho menos que lo entendieran. Cuando el Señor Jesús vio a estas 5.000 personas, estaban hambrientas y solo podían pensar en comer hasta saciarse. Y por ello, fue en este contexto donde Él satisfizo sus deseos. ¿Qué había en su corazón cuando lo hizo? ¿Cuál fue su actitud hacia estas personas que solo querían comer hasta saciarse? En este momento, los pensamientos del Señor Jesús y su actitud tenían que ver con el carácter y la esencia de Dios. Frente a estas 5.000 personas con el estómago vacío, quienes solo querían comer una buena comida, frente a estas personas llenas de curiosidad y esperanza sobre Él, el Señor Jesús solo pensó en utilizar este milagro para concederles gracia. Sin embargo, no depositó sus esperanzas en que se convirtieran en sus seguidores, porque sabía que solo querían participar en la diversión y comer hasta saciarse. Así pues, lo hizo lo mejor que pudo con lo que tenía allí, y usó 5 hogazas de pan y 2 peces para alimentar a 5.000 personas. Abrió los ojos de estas personas que disfrutaban del entretenimiento, que querían ver milagros y que vieron con sus propios ojos las cosas que el Dios encarnado podía completar. Aunque el Señor Jesús usó algo tangible para satisfacer su curiosidad, ya sabía en su corazón que estas 5.000 personas solo querían tener una buena comida, por lo que no dijo nada en absoluto ni les predicó. Solo les permitió ver cómo se producía este milagro. No hay duda de que no podía tratar a estas personas igual que a sus discípulos que le seguían realmente, pero en el corazón de Dios, todas las criaturas estaban bajo su dominio y permitiría que todas las criaturas que veía disfrutasen de su gracia cuando fuera necesario. Aunque estas personas no sabían quién era Él ni lo entendían, ni tenían una impresión particular de Él ni gratitud hacia Él, aun después de haber comido los panes y los peces, Dios no lo censuraría. Les proporcionó una maravillosa oportunidad de disfrutar de su gracia. Algunos opinan que Dios es recto en lo que hace y que no cuida ni protege a los incrédulos, y sobre todo, que no les permite disfrutar de su gracia. ¿Es este realmente el caso? A los ojos de Dios, siendo como son criaturas vivientes que Él mismo creó, Él las domina y cuida de ellas, las tratará, hará planes para ellas y las regirá de diferentes formas. Estos son los pensamientos y la actitud de Dios hacia todas las cosas. Aunque las 5.000 personas que comieron las hogazas de pan y los peces no planeaban seguir al Señor Jesús, Él no fue estricto con ellas. Una vez que habían comido hasta saciarse, ¿sabéis qué hizo? ¿Les predicó algo? ¿Dónde fue tras haber hecho esto? La Escritura no registra que el Señor Jesús les dijese nada. Cuando hubo completado su milagro, se marchó tranquilamente. ¿Puso entonces algunas exigencias a estas personas? ¿Hubo odio? No hubo nada de eso. Simplemente no quería prestar más atención a estas personas que no podían seguirle, y en ese momento su corazón estaba dolido. Como había visto la depravación de la humanidad,
y había sentido su rechazo hacia él. Al ver a estas personas o estar con ellas, su torpeza y su ignorancia lo entristecieron mucho y afligieron su corazón. Por ello, solo quería apartarse de ellas cuanto antes. El Señor no tenía exigencias para ellas en su corazón. No quería prestarles atención y, sobre todo, no quería gastar sus energías con ellos. Sabía que no podían seguirle. A pesar de ello, su actitud hacia ellos seguía siendo muy clara. Solo quería tratarlos con bondad, concederles la gracia. Esta era la actitud de Dios hacia toda criatura bajo su dominio. Para todas ellas, un trato bondadoso, provisión y alimentarlas. El Señor Jesús reveló de forma muy natural la propia esencia de Dios y trató con bondad a estas personas porque era Dios encarnado. Lo hizo con un corazón de misericordia y tolerancia. Independientemente de cómo ellas le viesen y del tipo de resultado que se produjera, Él simplemente trataba a cada criatura basándose en su identidad como Señor de toda la creación. Lo que revelaba era, sin excepción, el carácter de Dios y lo que Él tiene y es. Así que el Señor Jesús hizo algo tranquilamente y después se marchó de la misma manera. ¿Qué aspecto del carácter de Dios es este? ¿Podrías decir que es su misericordia, que Dios es abnegado? ¿Podría hacer esto una persona normal? Definitivamente no. Fundamentalmente, ¿quiénes eran estas 5.000 personas a las que el Señor Jesús alimentó con 5 panes y 2 peces? ¿Se podría decir que eran personas compatibles con Él? ¿Que eran todas hostiles a Dios? Podemos afirmar con certeza que no eran en absoluto compatibles con el Señor y que su esencia era totalmente hostil a Dios. Pero ¿cómo las trató Dios? Usó un método para disipar la hostilidad de las personas hacia Él. Se llama bondad. Es decir, aunque el Señor Jesús las vio como pecadoras, a sus ojos eran sin embargo su creación, por lo que seguía tratando con bondad a estos pecadores. Esta es la tolerancia divina, determinada por su propia identidad y esencia. Por tanto, es algo que ningún ser humano creado por Dios puede hacer. Solo Él puede hacerlo. Cuando eres capaz de apreciar realmente los pensamientos y la actitud de Dios hacia la humanidad, cuando puedes entender realmente sus emociones y su preocupación por cada criatura, podrás entender la devoción y el amor depositados sobre cada persona creada por el Creador. Cuando esto ocurra, utilizarás 2 palabras para describir el amor de Dios. ¿Cuáles son? Algunas personas dicen abnegado y otras filantrópico. De estas 2, la segunda es la palabra menos apropiada para definir el amor de Dios. Es un término que se utiliza para describir los pensamientos y los sentimientos tolerantes de una persona. Aborrezco realmente esta palabra, porque se refiere a dispensar caridad de un modo aleatorio, indiscriminado, sin tener en cuenta principio alguno. Es una expresión abiertamente emocional de personas insensatas y confusas. Cuando esta palabra se utiliza para describir el amor de Dios, existe inevitablemente un propósito blasfemo. Tengo 2 palabras que definen de forma más adecuada el amor de Dios. ¿Cuáles son? La primera es inmenso. ¿No es evocadora? La segunda es vasto. Hay una relevancia práctica tras estas 2 palabras que utilizo para definir el amor de Dios. Literalmente, inmenso describe el volumen o la capacidad de una cosa, pero no importa lo grande que ésta sea, es algo que las personas pueden tocar y ver. Esto es porque existe, no es un objeto abstracto y da a las personas la sensación de que es relativamente preciso y práctico. No importa si lo estás mirando desde un ángulo plano o tridimensional. No necesitas imaginar su existencia, porque es algo que existe en realidad. Aunque usar inmenso para definir el amor de Dios
puede hacer pensar que se está cuantificando el mismo, al mismo tiempo también da la sensación de que no se puede cuantificar. Yo digo que el amor de Dios puede cuantificarse, porque no es una especie de ente imaginario ni surge de ninguna leyenda. Más bien, es algo compartido por todas las cosas que están bajo el dominio de Dios, y algo que disfrutan todas las criaturas en diversos grados y desde diferentes perspectivas. Aunque las personas no pueden verlo ni tocarlo, este amor trae sustento y vida a todas las cosas conforme se va revelando gota a gota en sus vidas, y ellas enumeran y dan testimonio del amor de Dios que disfrutan cada momento. Digo que el amor de Dios no puede cuantificarse, porque el misterio de Dios que provee y alimenta todas las cosas es algo difícil de comprender para los seres humanos, como lo son los pensamientos de Dios sobre todas las cosas y en particular sobre la humanidad. Es decir, nadie sabe la sangre y las lágrimas que el Creador ha derramado por la humanidad. Nadie puede comprender ni entender la profundidad o el peso del amor que el Creador tiene por la humanidad, a la que hizo con sus propias manos. Describir el amor de Dios como inmenso es ayudar a las personas a apreciar y entender su amplitud y la verdad de su existencia. También pueden comprender en mayor profundidad el significado práctico de la palabra creador y pueden obtener un entendimiento más profundo de la verdadera relevancia del apelativo creación, que describe habitualmente el término vasto. Se usa generalmente para el océano o el universo, como el vasto universo o el vasto océano. La expansión y la silenciosa profundidad del universo superan el entendimiento humano, y es algo que capta las imaginaciones de los hombres que los llena de admiración. Su misterio y su profundidad se ven, pero no se pueden alcanzar. Cuando piensas en el océano, piensas en su amplitud. Parece no tener límites y puedes sentir su misterio y su carácter inclusivo. Por esta razón, he usado la palabra vasto para definir el amor de Dios. Lo he hecho para ayudar a las personas a sentir lo valioso que es, su intensa belleza y que su poder es infinito y extenso. Lo he hecho para ayudarlas a sentir la santidad de su amor, así como la dignidad de Dios y que no se le puede ofender, revelados por medio de su amor. ¿Pensáis ahora que vasto es una palabra apropiada para describir el amor de Dios? ¿Puede el amor de Dios igualarse a estos dos términos, inmenso y vasto? Totalmente. En el lenguaje humano, solo estas dos palabras son relativamente adecuadas y cercanas para definir el amor de Dios. ¿No pensáis lo mismo? Si os pidiera que lo describierais, ¿usaríais estas dos palabras? Lo más probable es que no pudierais, porque vuestro entendimiento y vuestra apreciación del mismo se limitan a una perspectiva plana y no ha ascendido a la altura del espacio tridimensional. Por tanto, si os pidiera que describierais el amor de Dios, sentiríais que os faltan las palabras. Quedaríais incluso mudos. Los dos términos de los que he hablado hoy pueden resultaros difíciles de entender, o quizás no estéis de acuerdo con ellos. Esto solo puede indicar que vuestra apreciación y vuestro entendimiento del amor de Dios son superficiales y se encuentran dentro de un área reducida. He dicho antes que Dios es abnegado. ¿Recordáis la palabra abnegado? ¿Podría decirse que el amor de Dios solo puede definirse como abnegado? ¿No es una perspectiva demasiado corta? Deberíais meditar más en este asunto para obtener algo del mismo. Lo anterior es lo que vimos del carácter de Dios y de su esencia desde el primer milagro. Aunque es una historia que las personas han leído durante varios miles de años, su trama es simple y permite ver un fenómeno simple, aunque en esta sencilla trama podemos ver algo más valioso, que es el carácter de Dios y lo que Él tiene y es. Estas cosas representan a Dios mismo y son una expresión de sus propios pensamientos,
que una vez manifestados por Él, son la expresión de la voz de su corazón. Él espera que haya quien pueda entenderlo, conocerlo y comprender su voluntad, que pueda oír la voz de su corazón y sea capaz de cooperar activamente para satisfacer su voluntad. Y estas cosas que el Señor Jesús hizo fueron una expresión silenciosa de Dios. Seguidamente, veamos este pasaje. La resurrección de Lázaro glorifica a Dios. ¿Cuál es vuestra impresión después de leer este pasaje? La relevancia de este milagro realizado por el Señor Jesús fue mucho mayor que el anterior, porque ninguno es tan sorprendente como traer a un muerto de vuelta de la tumba. Que el Señor Jesús hiciera algo así fue extremadamente significativo en aquella era. Como Dios se había hecho carne, las personas solo podían ver su apariencia física, su lado práctico e insignificante. Aunque algunos vieran y entendieran algo de su carácter o algunos puntos fuertes que él parecía tener, nadie sabía de dónde vino el Señor Jesús, quién era verdaderamente su esencia y qué más podía hacer realmente. Todo esto era desconocido para la humanidad. Demasiadas personas querían pruebas de ello y saber la verdad. ¿Podía Dios hacer algo para demostrar su propia identidad? Para él, esto era muy fácil, pan comido. Podía hacer algo en cualquier lugar, en cualquier momento para demostrar su identidad y esencia, pero Dios hacía las cosas siguiendo un plan y unos pasos. Él no hacía las cosas indiscriminadamente. Esperó el momento y la oportunidad adecuados para hacer algo más relevante, a fin de que la humanidad lo viera. Esto demostraba su autoridad y su identidad. Así pues, ¿podía demostrar la resurrección de Lázaro la identidad del Señor Jesús? Veamos este pasaje de la Escritura. Y cuando había dicho esto, clamó en voz alta, «Lázaro, sal». Y el que estaba muerto salió. Cuando el Señor Jesús hizo esto, solo dijo una cosa, «Lázaro, sal». Lázaro salió entonces de su tumba. Esto se cumplió con una sola línea pronunciada por el Señor. Durante ese tiempo, Él no levantó un altar ni llevó a cabo otras acciones. Solo dijo una cosa. ¿Se denominaría esto un milagro o un mandato? ¿O era algún tipo de hechicería? Superficialmente, parece que podría denominarse un milagro, y mirándolo desde una perspectiva moderna, por supuesto que podría seguir llamándolo milagro. Sin embargo, no podría considerarse un hechizo traer de vuelta el alma de los muertos y en absoluto una brujería. Es correcto decir que este milagro fue la demostración más normal y pequeña de la autoridad del Creador. Es la autoridad, la capacidad de Dios. Él tiene la autoridad de hacer morir a una persona, de hacer que su alma deje su cuerpo y vuelva al Hades o donde deba ir. Cuando muere alguien y a donde va después de la muerte, son cosas determinadas por Dios. Él puede hacerlo en cualquier momento y lugar. No está limitado por los seres humanos, los acontecimientos, los objetos, el espacio o el lugar. Si quiere, puede hacerlo, porque todas las cosas y los seres vivientes están bajo su dominio, y todas las cosas viven y mueren por su palabra, su autoridad. Él puede resucitar a un hombre muerto. Esto también es algo que puede hacer en cualquier momento y lugar. Esta es la autoridad que solo el Creador posee. Cuando el Señor Jesús trajo a Lázaro de los muertos, su objetivo era brindar una prueba para que los humanos y Satanás vieran, para que supieran que el todo de la humanidad, su vida y su muerte, vienen determinados por Dios, y que aunque se había hecho carne, como siempre, seguía dominando el mundo físico visible, así como el espiritual invisible. Hizo esto para demostrarles a los hombres y a Satanás que el todo de la humanidad no se encuentra bajo el mando de éste. Fue una revelación y una demostración de la autoridad de Dios,
y también una forma de enviar un mensaje a todas las cosas de que la vida y la muerte de la humanidad están en sus manos. El Señor Jesús resucitó a Lázaro. Este tipo de enfoque fue una de las maneras en las que el Creador enseñaba e instruía al hombre. Fue una acción concreta en la que usó su capacidad y autoridad para instruir a la humanidad y proveer para los humanos. Fue una forma sin palabras de permitir que los hombres viesen la verdad del Creador comandando todas las cosas. Fue una forma de decir a la humanidad, por medio de acciones prácticas, que no hay salvación si no es por medio de Él. Este tipo de medios silenciosos para dar instrucciones a la humanidad dura para siempre, es indeleble y produjo en los corazones humanos un impacto y un esclarecimiento que nunca pueden desvanecerse. La resurrección de Lázaro glorificó a Dios. Esto tiene un profundo impacto en cada uno de los seguidores de Dios. Fija firmemente en cada persona que entiende profundamente este acontecimiento el entendimiento, la visión de que solo Dios puede dominar la vida y la muerte de la humanidad. Aunque Él tenga este tipo de autoridad y aunque enviara un mensaje acerca de su soberanía sobre la vida y la muerte del hombre por medio de la resurrección de Lázaro, no fue su obra principal. Dios nunca hace nada sin sentido. Cada cosa tiene un gran valor. Todo es un tesoro clásico. Bajo ningún concepto convertiría el regreso de una persona de su tumba en el objetivo o el elemento principal o único de su obra. Dios no hace nada que no tenga relevancia. La resurrección de Lázaro es suficiente para demostrar su autoridad, para probar la identidad del Señor Jesús. Esta es la razón por la que no repitió este tipo de milagro. Dios hace las cosas de acuerdo a sus propios principios. En el lenguaje humano sería que Dios es consciente del trabajo serio. Esto es, cuando Él hace algo, no se desvía del propósito de su obra. Sabe qué quiere llevar a cabo en esta etapa, qué quiere conseguir y obrará de forma estricta según su plan. Si una persona corrupta tuviera ese tipo de capacidad, estaría simplemente pensando en formas de revelarla con el fin de que los demás sepan lo formidable que es, se inclinen ante él, para poder controlarlos y devorarlos. Esta es la maldad que viene de Satanás y se llama corrupción. Dios no tiene ese carácter ni esa esencia. Su propósito al hacer las cosas no es exhibirse, sino proveer a la humanidad más revelación y dirección, por lo que las personas ven muy pocos ejemplos de este tipo de cosas en la Biblia. Esto no significa que las capacidades del Señor Jesús estuvieran limitadas o que no pudiera hacer ese tipo de cosa. Simplemente, Dios no quería hacerlo. Que el Señor Jesús resucitara a Lázaro tenía un sentido muy práctico. Asimismo, la obra principal de Dios al encarnarse no consistía en realizar milagros ni en traer a los muertos de regreso a la vida, sino la obra de redención para la humanidad. Así, gran parte de la obra completada por el Señor Jesús fue enseñar a las personas, proveer para ellas y ayudarlas. Cosas como resucitar a Lázaro fueron simplemente pequeñas porciones del ministerio que él llevó a cabo. Aún más, se puede decir que exhibirse no es parte de la esencia de Dios, por lo que no mostrar más milagros no era contenerse intencionalmente ni tampoco obedecía a limitaciones del entorno, y con toda certeza no era falta de habilidad. Cuando el Señor Jesús resucitó a Lázaro, usó una frase: «Lázaro, sal». No dijo nada más. ¿Qué representan estas palabras? Quieren decir que Dios puede conseguir cualquier cosa por medio de sus palabras, incluida la resurrección de un hombre muerto. Cuando Él creó todas las cosas, cuando creó el mundo, lo hizo con palabras. Utilizó mandatos hablados, palabras de autoridad,
y así se crearon todas las cosas. Así se realizó. Esta única frase pronunciada por el Señor Jesús fue como las palabras habladas por Dios cuando creó los cielos y la tierra, y todas las cosas. Tenía igualmente la autoridad de Dios, la capacidad del Creador. Todas las cosas se formaron y permanecieron por las palabras de la boca de Dios. De la misma forma, Lázaro salió de su tumba por las palabras de la boca del Señor Jesús. Esto fue la autoridad de Dios, demostrada y materializada en su forma encarnada. Este tipo de autoridad y capacidad pertenecían al Creador y al Hijo del Hombre, en quien el Creador se materializó. Este es el entendimiento que Dios le enseñó a la humanidad cuando hizo regresar a Lázaro de entre los muertos. Eso es todo en cuanto a este tema.